cuando entiendes que si sigues los principios correctos de escuchar y leer y entender el mensaje, va a llegar el momento en el que seas capaz de comunicarte más adelante en el futuro, porque es un proceso natural. Y además, incluso cuando todavía no eres capaz de comunicarte, disfrutas del proceso, es más fácil tener paciencia, es más fácil confiar en el proceso. David, yo creo que la paciencia es lo más importante. Casi todos lo dejan como al mes. Porque no entienden cómo no hablan. Exacto, exacto. Sí, muy importante, muy interesante, David, porque, claro, vuelvo a lo de siempre, que, bueno, en dos ideas diferentes, pero uno, en las clases tradicionales, gramaticales, aprendizaje consciente, etcétera, como comento siempre, prácticamente nos fuerzan a comenzar a producir desde el primer día. Aunque sean cosas pequeñas, sí, al principio, pero prácticamente nos fuerzan a producir desde el primer momento, cuando obviamente no estamos preparados. ¿Qué pasa? Que llevas, como dices, llevas un mes, 2 meses, y te han metido en la cabeza que deberías ser capaz de empezar a comunicarte y no eres capaz. No eres capaz porque no funciona así, no por nada. Claro, lo acabas dejando, como comenta David, porque no ves el progreso, o sea, en tu mente, pensando que deberías ser capaz de comunicarte cuando no lo eres, te piensas que el problema eres tú. Además, entiendo que no estás disfrutando del proceso de aprendizaje a través del estudio, etcétera. Entonces, tampoco puedes tener más paciencia porque estás disfrutando del proceso, aunque no veas los resultados en ese primer mes o el segundo, ¿sí? Y después, ahora, vale. Sí, o sea, lo que quiero decir con el input comprensible, como que desde la primera clase ya están saludando y demás, mientras con el input no. Entonces como que piensan que no sirve. Buen comentario también, exacto, exacto. Sí, pero está relacionado con lo que decía. Es como, si haces la prueba, si tú le dices a cualquier persona, estoy aprendiendo X idioma, inglés o suajili o japonés, el que sea. Lo primero que te dicen cuando le dices a alguien que estás aprendiendo un idioma es, dime algo, ¿sí? Dime una frase en el idioma. Es porque tenemos esa idea de que, nuevamente, de que tenemos que producir prácticamente desde el primer momento, cuando no funciona así. Entonces, sí, es exacto, es que mucha gente, cuando le hablas de la idea de input comprensible, de que escuchar y leer es lo más importante, como que se le cruzan los cables porque, o sea, más que se le crucen los cables, que tienen la sensación de que no están aprendiendo. Porque una, como dices, no pueden comunicarse porque no funciona así, más que nada. Y dos, porque al tratarse de un proceso subconsciente es más difícil de medirlo también. Mientras que las clases tradicionales, como digo siempre, vas a una clase, te aprendes una nueva regla y te da la sensación de que has mejorado un cierto porcentaje o un cierto nivel ese día. Vuelves al día siguiente, una nueva regla, da la sensación de que has aprendido un poco más del idioma. Es más fácil de medir, ¿sí? Claro, ya todos sabemos a qué te lleva eso, ¿no? Pero mientras que el input comprensible o la forma natural de adquirir un idioma, como el proceso se está produciendo en tu mente sin tú ser consciente de ello, es más difícil de medir, ¿sí? Pero claro, lo que te digo, cuando entiendes que si sigues los principios correctos de escuchar y leer y entender el mensaje, va a llegar el momento en el que seas capaz de comunicarte más adelante en el futuro, porque es un proceso natural. Y además, incluso cuando todavía no eres capaz de comunicarte, disfrutas del proceso, es más fácil tener paciencia, es más fácil confiar en el proceso. ¿Sí? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la sesión completa de preguntas y respuestas, ¿vale? Y únete a nosotros todos los lunes, porque todos los lunes entro en directo para responder a tus preguntas relacionadas con el proceso de aprendizaje de idiomas.
Y nada, muchas gracias y que tengas un buen día. Chao.